Durante siglos te enseñaron que la primera mujer fue formada de una costilla. Un hueso pequeño, tomado del costado de un hombre dormido. La imagen es tan conocida que casi nadie se detiene a cuestionarla. Pero la palabra que el texto hebreo usa en ese versículo aparece en muchos otros lugares de la Biblia. Y en varios de ellos significa algo muy distinto. Esa es la pregunta que vamos a seguir hasta el final. ¿Qué dice, realmente, el hebreo de Génesis en ese punto? Porque de la respuesta depende algo más grande que un detalle de anatomía. Depende de cómo entendemos a la primera mujer y del lugar que el texto le dio desde la primera página. Primero, la escena tal como la conoces. Génesis, capítulo 2. El hombre está solo. Dios hace caer sobre él un sueño profundo, toma algo de su costado, cierra la carne, y de aquello forma a una mujer. Cuando el hombre despierta y la ve, dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y la llama mujer. Durante generaciones, esa escena se leyó de una manera muy concreta. La mujer salió de una costilla, una pieza pequeña, secundaria, tomada del hombre ya formado. Y esa lectura tuvo consecuencias. Se usó, siglo tras siglo, para explicar por qué ella venía después, por qué ocupaba el segundo lugar. Una idea entera sobre la mujer, apoyada en un solo hueso. La imagen se volvió tan sólida que dejó de parecer una interpretación. Parecía el dato mismo. Se pintó en los muros de las iglesias, se repitió en los sermones. La costilla se convirtió en la forma normal de imaginar el origen de la mujer. Y cuando algo se repite durante 1000 años, uno deja de preguntar de dónde salió. Pero antes de la interpretación, está la palabra. Y conviene mirarla de cerca. La palabra hebrea que ahí se traduce como costilla es tsela. Suena a un término anatómico. No lo es. Es una de las palabras más comunes del Antiguo Testamento. Y ahí empieza lo extraño, aparece decenas de veces más en el texto, y casi nunca vuelve a hablar del cuerpo humano. ¿De qué habla, entonces, cuando no habla de un hombre dormido? Aparece en los planos de un edificio sagrado. En la descripción de un mueble de culto. En las medidas de un santuario. La misma palabra que supuestamente significa costilla recorre páginas enteras que no tienen nada que ver con huesos. Para entender qué significa de verdad, hay que ir a uno de esos lugares. Y el más claro está en el libro del Éxodo. En el Éxodo, cuando se describe el tabernáculo, tsela son los lados. Los costados de la estructura, el costado norte, el costado sur. En el arca sagrada, son los flancos por donde pasan las varas. En los planos del templo, las cámaras laterales. En todos esos lugares, tsela no es un hueso menor. Es un lado. Un costado. Una mitad. Y si esa misma palabra está en Génesis, la escena entera cambia de forma. Porque el cambio no es solo de vocabulario. Una costilla es una parte menor, prescindible. Un lado es la mitad de algo. Si la mujer fue tomada del costado del hombre, no salió de un fragmento suyo, salió de su mitad. No de una pieza sobrante, sino de una parte igual, separada para poder ponerse frente a frente. Y eso encaja con lo que el hombre dice al verla. No la saluda como a algo menor. Dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es el lenguaje del reconocimiento. Reconoce en ella su propia sustancia. No mira hacia abajo, mira a alguien de su mismo nivel. Pero aquí aparece la pregunta más difícil. Si la palabra permitía leer lado, y en tantos otros lugares eso es exactamente lo que significa, ¿por qué aquí terminó imponiéndose costilla, y durante casi 1000 años nadie la discutió? La respuesta no es un complot. Es la historia de cómo una elección de traducción se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve certeza. Cuando el texto hebreo pasó al griego, y después al latín, los traductores eligieron en este versículo el sentido más físico y concreto,
costilla. Era una opción posible, un costado tiene costillas. Pero era una elección entre varias que la palabra permitía. Repetida en copia tras copia, en sermón tras sermón, se volvió la única que Occidente recordó. Y lo que empezó como una opción terminó pareciendo la letra misma del texto. Conviene separar las dos cosas. Una es lo que la palabra hebrea permite decir. Otra, lo que la tradición decidió que dijera. La palabra permitía leer lado, costado, mitad. La tradición leyó costilla. No se trata de reescribir la Biblia, la palabra sigue ahí, con su sentido antiguo intacto. Se trata de leerla completa, con todos sus otros usos delante. Y cuando se hace, la primera mujer deja de parecer un apéndice del hombre. Según el mismo hebreo que describe los costados del templo, fue tomada de su lado. Para estar, precisamente, a su lado. Y queda algo más, que abre una puerta incómoda. Si una sola palabra pudo estrecharse así, no tiene por qué ser la única. El relato del origen está lleno de términos hebreos anchos, con varios sentidos, que al pasar a otras lenguas se fijaron en uno solo. La costilla es el caso más famoso, pero no el único. Hay otras palabras en esas mismas páginas que, leídas en su idioma original, no dicen exactamente lo que aprendimos a repetir, algunas cambian escenas que creemos conocer de memoria. No las vamos a abrir hoy. Pero una vez que sabes que la costilla pudo ser un costado, cuesta volver a leer el principio del mismo modo. Quizá esa sea la verdadera lección, que una sola palabra, traducida de una manera entre varias posibles, puede cambiar durante siglos como vemos a una persona. El texto siempre permitió leerla así. Solo había que volver a mirar la palabra.